El Señor llama a hombres y mujeres que tengan una fe sincera, un pensamiento sano, hombres y mujeres que reconozcan la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Cada uno debe mantenerse en guardia, estudiar y practicar la guía de la escuela sabática para tener una fe viva. Misión TV presenta La Verdad Presente. Es un gusto saludarlos, apreciados amigos, hermanos, en el repaso de la última lección de este trimestre último del año 2021, la lección 13 que se titula La resurrección de Moisés para el día 25 de diciembre de 2021. Y sin duda que se saben de memoria el texto para memorizar, que dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio contra él, sino solamente le dijo: el Señor te reprenda. Quiero invitarlos a inclinar el rostro para orar y comenzar el repaso. Altísimo Padre que estás en los cielos, alabado y bendito sea tu nombre. Gracias, porque desde hace 20 años pensaste que el estudio del libro de Deuteronomio, tu santa palabra, la experiencia de tu pueblo en el desierto cuando iban a entrar a Canaán terrenal, sería útil para nuestra vida, y lo ha sido, Señor. Gracias porque nos has tocado la mente y el corazón y has cambiado nuestra vida. Hemos tenido un reavivamiento y una reforma. Comenzaremos el año 2022 mejor que como comenzamos el 2021. Acompáñanos en el repaso de esta ocasión. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, quiero que leamos algunos textos de la Biblia, como por ejemplo Deuteronomio, el último capítulo 34, versículos 10 al 12, dice: Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto. Tremendo texto. Nadie como Moisés. Dice que Moisés hizo grandes obras en Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra, y en el gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, escrito en Deuteronomio 34, 10 al 12. Con esas palabras termina el libro de Deuteronomio. Pero vamos a ver otra cita bíblica que nos habla del pecado de Moisés. Números 20, capítulo 20, versículos 7 al 11, dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Hablad a la peña, y ella, la peña, dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 9 dice: Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí. Hizo como Dios le mandó. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, palabras duras, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Preguntó Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hermanos, Moisés cometió 3 pecados. Cuando Dios le dijo que no iban a entrar a la tierra prometida, en el libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículos 23 y 29, ahí Moisés dice que él ya sabía cuál era su castigo,
pero intentó que Dios no solo lo perdonara, sino que evitara el castigo de no entrar a Canaán terrenal. Dice la Biblia: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí. Es lo que Moisés le dice al pueblo. Jehová se había enojado contra mí, por culpa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Moisés insistió varias veces en que Dios cambiara de opinión y que le permitiera entrar a Canaán. Dice el versículo 27, sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo, fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Y le dijo Jehová: esta es la tierra que le juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia le daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no entrarás a la tierra prometida. Y termina diciendo: y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró, ahí murió, y ahí lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie conoce el lugar de la sepultura hasta hoy. Y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Así termina el libro en Deuteronomio 34, versículos 4 al 8. En todo tiempo, Dios tuvo un trato muy amable con su pueblo. Se nota. Señor entremezclaba con su amor, misericordia, la evidencia más sorprendente de su justicia estricta e imparcial. Dios mezclaba esas conductas suyas con las acciones del pueblo, y quedó patente en la historia del pueblo hebreo. Dios había otorgado grandes bendiciones a su amado pueblo de Israel. Su amor bondadoso hacia este pueblo se describe de la siguiente manera muy conmovedora. Dice en Deuteronomio 32, 11 y 12, como el águila que excita su nidada, revoloteando sobre sus pollos, así extendió sus alas y la tomó y la llevó sobre sus plumas. Jehová solo lo condujo. Qué tremendo, hermanos, como un águila. Y sin embargo, cuán presta y severa retribución les infligía por sus transgresiones, dice toda la Biblia. Ahí se representa a Dios no solo como un Padre tierno, sino también como un juez justo. Aunque se deleita en manifestar misericordia a nuestro Dios y perdona toda iniquidad y rebelión, el pecado de ningún modo será justificado, porque es malvado. Eso dice Éxodo 34:7. El gran soberano de todas las naciones había declarado que Moisés no había de introducir a la congregación de Israel en la buena tierra de Canaán. Y la súplica fervorosa del siervo de Dios, varias veces suplicó, pero no pudo conseguir que su sentencia fuera revocada. Él sabía que había de morir, sin embargo, no había vacilado un solo momento, no había dejado de cuidar a Israel con toda fidelidad.
había procurado preparar a la congregación para que entrara a la tierra prometida. La obra de Moisés como jefe de Israel había terminado, ya. Pero a pesar de esto, se olvidó de sí mismo, de su interés por el interés de su pueblo. Mientras Moisés repasaba lo que había experimentado como jefe del pueblo de Dios durante 40 años, guiándolo en el desierto, veía él que solo tenía un acto malo. Solo un acto malo manchaba la foja de servicios. Sentía que si tan solo pudiera borrar esa transgresión, ya no rehuiría de la muerte. Se le aseguró que todo lo que Dios pedía era arrepentimiento y fe en el sacrificio prometido. Nuevamente, Moisés confesó su pecado, imploró perdón en el nombre de Jesús. Muchos de los que no habían querido obedecer los consejos de Moisés mientras estaba con ellos durante esos 40 años, habían estado en peligro de cometer idolatría con respecto al cuerpo de Moisés si hubieran sabido dónde estaba sepultado. Interesante ese dato. Ahí en Moab, si ahí hubiera quedado la tumba de Moisés, es muy posible que hoy fuera un centro idolátrico. Y pues en cierta manera eso motivó también a Dios a llevárselo al cielo para que no hubiera un lugar donde tanta gente que cree en Moisés fuera a adorarlo en ese lugar. Por ese motivo quedó ese sitio oculto para todos los hombres. Claro, los ángeles de Dios enterraron el cuerpo de Moisés y vigilaron la tumba solitaria, dice la hermana White en Patriarcas y Profetas, página 454. Hermanos, cuando dice Deuteronomio que el Señor sepultó a Moisés, ustedes saben que cuando el Señor venga por segunda vez, ¿quiénes son los que van a sacar a los muertos creyentes de las tumbas? Los ángeles. Y Elena White dice que fueron los ángeles que sacaron a Moisés de su tumba, pero ahí estaba Jesús, el que resucita y da vida. Dice, nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés. Ningún profeta como Moisés, a quien Jehová lo conoció como cara a cara. ¿Quién habló con Dios cara a cara? Solo Moisés. Yo admiro mucho la vida de Moisés, su biografía. Me encanta pensar en la relación de Moisés con Dios. Dice, nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Esto está en Deuteronomio 34. Yo le sugiero que usted lea varias veces Deuteronomio 34. Si la vida de Moisés no se hubiera manchado con ese único pecado que cometió al no darle la gloria a Dios, al sacar el agua de la roca en Cades. Véase, el pecado de Moisés fue no darle la gloria a Dios. ¿Sí? También su ira y también que no hizo exactamente lo que Dios le dijo, porque Dios le dijo, háblale a la roca. Y él como a 40 años antes le golpeó a la roca, ahora él golpea otra vez la roca, le falló. Así que desobedeció las estrictas órdenes del Señor, tuvo falta de fe y además no le dio a Dios la gloria. Él, si no hubiera hecho eso, hermanos, él habría entrado en la tierra prometida. Y si hubiera entrado en la tierra prometida, eso no habría quebrantado el plan de Dios de trasladarlo al cielo sin ver la muerte. ¡Qué tremendo! Hubiera sido como Enoc, como Elías. Pero Moisés tuvo que pasar por la muerte para luego ser resucitado, transformado y llevado al cielo. Moisés murió, pero no permaneció mucho tiempo en la tumba. Realmente no se sabe cuánto tiempo, días, horas, no se sabe. Cristo mismo, acompañado de los ángeles que lo enterraron, descendió del cielo para llamar al santo que dormía. Jesús llegó al cielo
cuando vio que el diablo había llegado ante la tumba de Moisés, el Señor Jesús regresó. Satanás se había regocijado por el éxito que había obtenido al inducir a Moisés a pecar contra Dios y caer así bajo el dominio de la muerte. El gran adversario sostenía que la sentencia divina, polvo eres, polvo volverás, le daba posesión de los muertos. El diablo piensa que todos los muertos son de él, que son de su grupo, sus seguidores, porque todos somos pecadores. Nunca había sido quebrantado el poder de la tumba, nunca. Y él reclamaba a todos los que estaban en ella como cautivos, Satanás. Los reclamaba como suyos. Por primera vez Cristo iba a dar vida a uno de los muertos. Alabado sea el Señor. Por primera vez nuestro Señor Jesucristo resucitó un muerto y se lo llevó al reino de los cielos. Cuando el príncipe de la vida y los ángeles resplandecientes se aproximaron a la tumba, Satanás tuvo miedo, temió perder su hegemonía. Con sus ángeles malos se aprestó a disputar la invasión de su territorio que reclamaba como suyo. Las tumbas, Satanás dice que es su territorio. Pero donde sepultamos a los creyentes, ese es terreno de Dios. El diablo se jactó de que Moisés había llegado a ser su prisionero. Declaró que ni siquiera Moisés había podido guardar la ley de Dios, que se había atribuido la gloria que pertenece a Jehová. Es decir, que había cometido el mismo pecado que Satanás cometió en el cielo, la transgresión de atribuirse la gloria de Dios, que Moisés y Satanás cayeron por el mismo pecado, el mismo error, y ahora Moisés cae al dominio de Satanás. El gran traidor reiteró los cargos originales que había lanzado contra el gobierno divino y repitió sus quejas que Dios había sido injusto con él. Cristo no se rebajó a entrar en controversia con Satanás. Pudo haber presentado contra él su obra cruel, sus engaños que había realizado en el cielo. Pudo decirle cómo ocasionó la ruina de un gran número de sus habitantes en el cielo. Pero Cristo lo confió todo a su Padre diciendo: el Señor te reprenda. Judas, versículo 9. El Salvador no entró en disputa con su adversario, sino que en ese mismo momento y lugar comenzó a quebrantar el poder del enemigo caído y a dar la vida a los muertos con Moisés. Satanás tuvo allí una evidencia incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. La resurrección quedó asegurada en ese momento, quedó asegurada para siempre. Satanás fue despojado de su presa, se lo quitó el Señor. Los justos muertos volverían a vivir, gloria sea al Señor. Como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero resucitó para la vida inmortal, por el derecho que tenía ella en nombre de Jesús que murió en la cruz del Calvario. Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. El Dios del cielo comprendía los sufrimientos que Moisés había soportado. Dios se dio cuenta de cómo Moisés sufrió 40 años. Dios había observado todos los actos de su fiel servicio a través de los largos años del conflicto y prueba. En la cumbre de Pisga, Dios llamó a Moisés a una herencia infinitamente más gloriosa que entrar a Canaán terrenal. Ahora va a entrar a la Canaán celestial. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda su casa, dijo Dios, como siervo. Para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo
fue fiel como hijo sobre su casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en su esperanza. Lo estudiaremos el próximo trimestre porque eso está en Hebreos capítulo 3, versículo 5. Moisés había muerto, pero su influencia no murió con él. Ella había de sobrevivir, reproduciéndose en el corazón de su pueblo. El recuerdo de aquella vida santa y desinteresada se conservaría por mucho tiempo con grande amor y con poder silencioso y persuasivo. Esa conducta de Moisés amoldaría la vida hasta de los que habían descuidado sus palabras cuando vivía. Recuerdo cuando fui a Jerusalén y entré a un templo muy grande, importante, vi en el altar 2 sillas y a mí me gusta sentarme en esas sillas. Y pregunté, ¿y esas sillas por qué están ahí? Y me dijeron, es porque Moisés un día va a volver. Hay mucha influencia, sí, de Abraham y de Moisés. Hermanos, Moisés pecó por airarse. ¿Por qué se airó? Él veía bien, pero ya estaba grande, 120 años. Y a veces cuando uno llega a esa edad, o viejo, hay cosas que te fastidian, te hacen perder la calma, la ecuanimidad. Moisés la perdió. Los israelitas molestando a Moisés. No hay agua, queremos agua. Moisés salió de sí. Dice la Biblia, se enojó, se airó. Está otro pecado. Durante 40 años había vivido tranquilo, cuidando al pueblo, soportando al pueblo, pero ahí falló Moisés. Y finalmente se le olvidó que Dios le dijo, háblale a la peña. Pero Moisés golpeó la peña. Bueno, así que no creyó en Dios, no cumplió estrictamente la palabra de Dios y se airó. Hermanos, hemos terminado el estudio del libro de Deuteronomio. Sin duda que ha enriquecido nuestra experiencia, nuestra vida. Hemos meditado. Yo he pensado, ¿cómo es que Dios se dio cuenta de que Moisés dijo, os daremos agua a nosotros? ¿Cómo es que Dios se dio cuenta de que en vez de hablar golpeó la peña? Dios tiene tanto trabajo, tanto que hacer. Cuidar el universo, los planetas, la luna, los soles, las estrellas, los mares. ¿De a poco tiene Dios tiempo para fijarse cuando nosotros no hacemos lo que Él pide que hagamos? Hermanos, yo les he dicho varias veces, arrepiéntete, pero primero tienes que reconocer que lo que has hecho es pecado. Reconoce tu pecado, arrepiéntete con Dios y arréglalo. ¿Cómo lo vas a arreglar? Bueno, ve y pregúntale a tu pastor. Pregúntale cómo arreglo esta situación. Y el Espíritu Santo va a conducir a tu pastor para decirte cómo se soluciona ese problema. No sea que tú creas que estás bien y luego no entres a la Canaán celestial. No, mi hermano, no. Sabe que hay muchos hombres y mujeres, santos y santas, que este año han fallecido por el coronavirus o quizás por otras enfermedades. Yo conozco un pastor, buen amigo, que murió de cáncer. Otro pastor murió de un accidente. Pero yo sigo preguntando, ¿será que Dios se dio cuenta de nuestros errores? ¿Será que Dios se dio cuenta de nuestras desobediencias? Cuando quebrantamos el sábado, cuando comimos alimentos inmundos, cuando dijimos palabras que no debíamos decir. Yo te aconsejo que mejor, como yo, hagamos cuentas con Dios. Y hagamos lo que hace falta.
¿Y sabes qué nos va a decir Jesús? Vete y no peques más. Hermanos, ¿ya tienen la guía de estudios del próximo trimestre? Quiero decirles que este repaso aparece los miércoles, pero a partir del próximo trimestre va a aparecer los martes a las 4 de la tarde. Así que espere que el repaso de la primera lección de Hebreos este próximo martes con la bendición y la ayuda de nuestro Dios. Quiero decirle que si usted tiene este libro de Egipto a Canaán, es un magnífico libro escrito por el doctor Atilio René Dupertuis. Estúdielo usted. Si no tiene el libro, va a ser difícil que lo consiga, pero si alguien lo tiene, pídale y saque fotocopia para que usted tenga un magnífico material para estudiar el libro de Deuteronomio. Bueno, yo escribí son sermones acerca de la segunda venida de Cristo y hay un sermón de la muerte y resurrección de Moisés. Va a estar difícil que lo consiga, pero puede sacarle fotocopia si alguien lo tiene. Hermanos, Dios es bueno. Bueno es Dios. Dios ha sido bueno en el 2020, 21 y sin duda lo será en el 2022. Ahora vamos a orar para despedirnos. Amado Padre que estás en los cielos, solamente tú, Señor, eres el único Dios verdadero. Ningún hombre fue como Moisés, pero no hay nadie, ningún Dios como tú, maravilloso, que nos cuidaste, Señor, 2020, 2021, toda la vida. Gracias por ayudarnos a estudiar el libro de Deuteronomio. Ayúdanos para estudiar el libro de Hebreos de ahora en adelante y permite que todos los hermanos y amigos que se conectan y ven este repaso de la escuela sabática reciban muchas bendiciones. Danos el fin de semana que viene muy felices y contentos todos. Gracias, Señor, por bendecir también a Misión TV. Bendice, por favor, al ingeniero Ranier Flota y al ingeniero Carlos Daniel. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes. Misión TV te agradece que te hayas conectado. Y yo agradezco al ingeniero Ranier Flota y al ingeniero Carlos Daniel, que con la poderosa ayuda de ellos he podido llegar hasta tus hogares. Que Dios les bendiga. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Hasta luego.